A continuación escucharemos hoy en la palabra al Padre Carlos Guillermo Álvarez. Nos compartirá el tema El fruto del Espíritu, expresión de madurez. Vimos las obras de la carne y ahora vamos a mirar el fruto del Espíritu. En oposición a las obras, en plural, Pablo presenta inmediatamente una lista de actitudes positivas a las que él llama el fruto del Espíritu. Si recordamos lo que vimos ahora, cuando Pablo habló de las obras, nos presentó como 4 capítulos, y fueron largos. Había 3, 5, y 8, 13, y 2, 15. 15 ejemplos de obras de la carne. En cambio aquí, cuando habla del fruto del Espíritu, Pablo es como más parco, y es curioso. Nos presenta 9. Sus Biblias es posible que tengan más, pero les voy a explicar en qué consiste el problemita. La lista original de fruto del Espíritu en Gálatas 5, 22, 23 dice así: el fruto del Espíritu es amor, alegría y paz, paciencia, afabilidad y bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí. ¿Ya? 9. De nuevo, amor, alegría y paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí. Fíjense que son 9 realidades cristianas que aparecen aquí como fruto del Espíritu, en oposición a las 15 obras de la carne. Alguno me puede preguntar, pero aquí en mi Biblia tengo más. En algunas sí, tal vez puede que en las notas o las observaciones. Pero si ustedes recuerdan lo que aprendimos en el catecismo nos dice que hay 12 frutos del Espíritu. Si van al Catecismo Universal, encontrarán la explicación. Pero quiero decirles sencillamente esto: es que San Jerónimo, cuando tradujo el Nuevo Testamento del griego al latín, San Jerónimo fue muy generoso y muy bondadoso, y entonces una palabrita que aparece ahí, la macrotimía, la tradujo por 2, ¿sí? La amplió, y entonces la tradujo por paciencia y por la longanimidad. La palabra suena como longaniza, pero longus animus es un corazón muy grande, muy generoso. Esa es la longanimidad, es una generosidad, una apertura de corazón. Pero resulta que la octava actitud como fruto del Espíritu, que en el griego es la praeutes, la traduce también por 2, y él traduce mansedumbre y modestia. ¿Ya? Entonces, donde está la paciencia, él agrega otra, la longanimidad. Y donde está la mansedumbre, él agrega otra, que es la modestia. Ya van 11.
Y para acabar de ajustar, al final de su propio puño le agregó otra, la castidad. Entonces dan 12. A San Jerónimo se le fueron las manos más de una vez. Era muy buen traductor, muy buen creyente, pero algunas veces se le fue la mano y entonces puso en la traducción latina unas palabras suyas como si fueran palabras del Señor. Le voy a dar otro ejemplo aquí en paréntesis. En la carta a los Efesios, porque es posible que sus Biblias lo tengan, capítulo 5, cuando está hablando del matrimonio y está hablando del amor de Jesús por su iglesia, que somos nosotros, San Jerónimo en el verso 30 dice: somos miembros de su cuerpo. Eso es lo que dice San Pablo. San Jerónimo le agrega, se acordó en ese momento del primer libro de Samuel, cuando el pueblo fue a buscar a David para hacerlo rey. El pueblo le dijo a David: tú eres carne de nuestra carne y hueso de nuestros huesos. Como quien dice, tú eres de nosotros, tú eres como nosotros y eres de nuestro pueblo. Entonces San Jerónimo metió aquí su palabrita de más, y entonces el verso 30 dice: pues somos miembros de su cuerpo. Y él agregó: hueso de sus huesos y carne de su carne. ¿Ve? Se le fue la mano. Pero eso no es de San Pablo. San Pablo no pensó en eso. Entiéndanme entonces, lo mismo hizo con el fruto del Espíritu. En San Pablo aparecen 9, pero San Jerónimo propone 12. Sin embargo, estos son los famosos frutos del Espíritu que aprendimos en el Catecismo. Pero Santo Tomás de Aquino dice una palabra que es muy importante. Podrían ser menos o más. Lo importante es que haya fruto. Esto es importantísimo. Eso no significa entonces que para yo poder ser maduro tengo que tener los 9 o los 12 frutos del Espíritu. Si los tengo, soy un cristiano maduro. No. Lo que importa es que en tu vida haya fruto. Y si en tu vida sientes que va dándose fruto, tú debes estar contento o contenta porque estás caminando hacia la madurez en Jesús. Y segundo elemento, no se nos olvide que nunca seremos maduros aquí. El día que nosotros seamos maduros, ya no necesitamos de Jesús. Y entonces tendrían que venir los ángeles del paraíso para llevarnos de una vez y trasladarnos a la gloria del Señor, porque ya hemos llegado al culmen. Y entonces, lógico que eso es imposible. Volvamos a lo de ayer. La madurez es un punto de llegada, pero lo importante es el camino, el proceso que nosotros vamos viviendo en Jesús. Un segundo elemento que me parece importante de mirar: ¿por qué San Pablo, cuando habla de la carne, habla en plural de obras? ¿Recuerda? Y habla de 15 obras, plural. ¿Y por qué aquí, cuando habla del Espíritu, habla en singular, el fruto? ¿Por qué, por ejemplo, Pablo no dice las obras del Espíritu son tales? Uno dice, ¿hubiera podido continuar el paralelismo? Luego, aquí hay una clave de interpretación que es muy importante. ¿Qué diferencia hay entonces entre obras y fruto? Obras
Ya nos dijo Pablo, cedan, déjense llevar y harán obras de la carne. Las obras de la carne son fáciles de hacer. Basta dejarse chorrear. Basta dejarse llevar. Es muy fácil. En cambio, fruto del Espíritu, el asunto cambia. Cuesta tiempo, exige esfuerzo, implica abandonar la vida del hombre viejo, adherirse a un Jesús vivo y caminar en el Espíritu. Fruto. Para yo obtener un fruto, tengo que arar la tierra, tengo que sembrar, tengo que cuidar y regar, tengo que acompañar el crecimiento del arbolito y esperar con paciencia hasta que me produzca fruto. ¿Notan la diferencia? Entonces, nosotros a veces quisiéramos que el Espíritu produjera obras. Y cuando San Pablo nos sitúa frente al fruto, ya el asunto se nos complica, porque nosotros somos inmediatistas. Todo lo queremos ya y rápido. Como vivimos en una sociedad que es, ¿cómo lo llamamos? Consumista, materialista y consumista, las cosas ya. Estamos acostumbrados a comida rápida para salir del paso, así nos hagan daño y nos engorden demasiado. Pero acostumbrados, es muy fácil, no voy a hacerles propaganda, cualquiera de esas, ¿sí? Y entonces vamos de pie, pedimos rápido, comemos rápido, comidas rápidas. Así nos hemos acostumbrado en la vida y entonces queremos que el Espíritu de Jesús actúe también con rapidez. Y San Pablo nos para, nos sienta y nos dice, ten en cuenta que el camino del Espíritu supone esfuerzo, supone tiempo. Aquí no es con obras, sino con fruto. ¿Me distingue la diferencia? Subrayemos aquí, como hicimos en las obras de la carne, algunos de estos frutos del Espíritu. Uno que aparece ahí es la alegría. En el griego es jará, del verbo jairo. Es interesante que sepan, si alguno se llama Jairo, Jairo significa alegría. El saludo del ángel a la Virgen es Jaire María, alégrate María. ¿Sí? Entonces Jairo significa alegrarse. Jairo sería la persona alegre, la que recibe un mensaje de gozo y de alegría, o la que transmite también un mensaje de alegría. Alegría, gozo. La alegría es como la experiencia que mide la perfección cristiana. Quisiera que miráramos algunos trocitos, por ejemplo, Romanos 14, 17. Y lo hago de intento porque el mundo en que vivimos con frecuencia se parece mucho a la cultura romana. Romanos 14, 17. Antes de leer el texto, pensemos un momento en el contexto romano al que Pablo escribía. El mundo romano era un mundo muy materialista, como el nuestro de hoy. Al romano le interesaba gozar y pasarla chévere, así fuera costillas de los demás. Al romano le gustaba comer y comer y comer.
Acuérdense que en el contexto de Pablo, los romanos cuando se reunían a fiestas, comían con frecuencia de seguido hasta 2 y 3 días, con esas grandes bacanales. ¿Por qué se llamaban bacanales? Porque eran hechas en honor al dios Baco. Y el dios Baco es el dios de la comida y de la bebida. De ahí viene la palabra bacanal. 1, 2, 3 días comiendo y bebiendo. Y en las casas ricas, fuertes, importantes, al lado del comedor tenían los famosos vomitorios. Y entonces los esclavos de la casa, a los señores y a las señoras que estaban ya ahitos de comer, entonces en el vomitorio les entregaban una pluma que podía ser de oro o de plata, sí, una especie de pluma, y entonces ellos se las metían en la boca para ayudarse a vomitar, y vomitaban hasta las tripas para seguir comiendo de nuevo en el comedor. ¿Ven? ¿Me entienden mejor las obras de la carne? ¿Por qué la acelguía iba al lado de las orgías? De las comidas y de las bebidas, acababan en grandes orgías. Entonces, más fácil me entienden ustedes Romanos 14, 17. Vean cómo leyéndolo ahora, dice, ahora entiendo. Dice Pablo, y se lo dice a Romanos, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino gozo, paz y justicia en el Espíritu Santo. ¿Me entienden mejor ahora? Le escribe a los romanos y les dice, romanitos del alma, no crean que la vida está en comer y en beber. El reino de Dios está en el gozo, en la paz y en la justicia que provienen de la acción del Espíritu Santo. Por lo mismo, la alegría proviene de la conciencia y de la experiencia de Dios que salva en Jesús. El primer anuncio que propone Lucas en 2:10 del Evangelio es: les anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Consecuencia, quien acepta este mensaje, quien acepta este evangelio de la salvación en Jesús, recibe como expresión una alegría extraordinaria. Y noten, les anuncio una gran alegría que será para todo el pueblo. Hay entonces una alegría extensa para todo el pueblo, pero también intensa, una gran alegría. Si nosotros supiéramos asumir esta doble realidad, sería maravilloso. Tu gozo interior, tu alegría no puede ser pequeña, tiene que ser grande, intensidad. Y segundo, tu gozo y tu alegría no lo puedes guardar en tu propio corazón, tienes que compartirlo, porque es extensa para todo el pueblo. Así lo comprendieron los autores del Nuevo Testamento. Y uno va leyendo Lucas y va leyendo a San Pedro y uno va entendiendo cómo la alegría se necesita como fruto del Espíritu en el creyente, en el que asume a Jesucristo dentro de su corazón y de su vida. Por eso San Lucas lo llaman el evangelista de la alegría. Y ustedes van a encontrar a lo largo del Evangelio un gozo profundo y una alegría constante en los que creen en Jesús. Más aún, si ustedes van a Jesús, descubrirán cómo en San Lucas
El mismo Jesús es una persona sencilla que sabe gozarse y que sabe saltar de gozo y de alegría cuando descubre las cosas grandes de Dios en la vida de sus hermanos. Un ejemplo en Lucas 10, 17 y siguientes, cuando acaban de venir los discípulos de la predicación y del ministerio apostólico y se reúnen con Jesús para hacer la evaluación, dice que regresaron los 72 alegres y contentos, ¿sí? 10:17 de Lucas, por todo lo que habían hecho. Y entonces Jesús hace la evaluación con ellos y dice inmediatamente Lucas, en aquel momento, ¿en cuál momento? En el momento de la evaluación. Saltó de gozo Jesús en el Espíritu Santo y dijo, Padre, yo te alabo porque tú eres Señor de cielo y tierra, y te alabo y te bendigo porque estas cosas se las ocultaste a los grandes y a los poderosos y se las revelaste a los pequeños y a los sencillos. Ahora bien, si ustedes comparan ese texto de Lucas, notarán cómo hay una diferencia en Lucas y en Mateo. Porque mientras el evangelista Lucas propone esta palabra, este gozo y esta alegría de Jesús en una evaluación con su comunidad, Mateo lo propone en otro momento muy distinto, cuando Jesús está en la plaza pública haciendo discusiones con las escuelas distintas a la suya. Lo pueden comparar, es Lucas 10:21 concretamente. No, Lucas 10:21, y si lo comparan con Mateo 11:25, 27, notarán que el contexto es muy distinto. Mateo 11:25 al 27 y Lucas 10:21. Lucas pone esta palabra de Jesús en la evaluación apostólica. En cambio, Mateo lo propone cuando está en la plaza pública con otros maestros y con otras escuelas. Lo que me interesa es la alegría profunda de Jesús cuando descubre que el Señor se reveló en los sencillos y en los pobres. ¿Y quiénes son los sencillos y los pobres en San Lucas? Sus discípulos, los que tienen ojos abiertos para descubrir los regalos de Dios en la vida. Consecuencia, la experiencia esencial del seguidor de Jesús es la alegría. Una alegría tan fuerte y tan profunda que es capaz de sobreponerse a todos los sufrimientos, a las persecuciones, a las calumnias, porque proviene de la experiencia salvadora de Jesús. Saquemos una pequeña conclusión. Los discípulos de Jesús viven inundados de alegría porque viven inundados de amor. Ojalá eso lo asumiéramos. Por tanto, la melancolía y la tristeza son típicamente antievangélicas. ¿Ya? La melancolía y la tristeza son típicamente antievangélicas. En cambio, la alegría, el gozo y el amor son profundamente evangélicas. Primer fruto que quería subrayar. Otro, antievangélica, la melancolía y la tristeza. Por eso hay un canto que nosotros cantamos: si el odio llega a tu corazón, dile, no, aquí no cabes, porque yo soy de Jesús. En cambio, si la alegría llega a tu corazón, dile sí, porque yo soy de Jesús. Bueno, segundo fruto que quería subrayar. Utilizo la palabra griega
que toma San Pablo para explicárselas. Es la macrotimía. La palabra macro la usamos mucho en castellano. Cuando hablamos, por ejemplo, de un macrocosmos, la contraria es micro, microbio, micrófono, microonda, claro que sí. Entonces, lo contrario de micro es macro. Entonces en México lo tienen macro videocentro. Entonces, macrotimía. ¿Y qué significa? Es la constancia, la paciencia. Y hay una cosa muy bella, que resulta que el sustantivo y el verbo griego no existían en griego. Eso significa que es una palabrita cristiana. Es una palabrita inventada por la comunidad cristiana, porque los griegos no la conocían en su lenguaje. No la conocían. El sustantivo se halla 14 veces en el Nuevo Testamento y el verbo 10 veces. Lo cual implica que es una palabra que comenzó a usarse mucho, es una experiencia que comenzó a vivirse desde Jesús. Solo Jesús me enseña a ser paciente. Solo Jesús me enseña a ser constante. Tiene dos sentidos o dos usos. Primero, describe el espíritu constante que nunca cede. ¿Se acuerdan las obras de la carne? La constancia. La paciencia es una virtud que nos lleva a mantenernos fuertes, valientes, con el ánimo inalterable ante las dificultades y los problemas de la vida. Ustedes y yo conocemos personas, hermanos, hermanas, que así tengan muchos problemas y dificultades en su vida, se mantienen con una paz profunda. Y le decimos, fulanito, fulanita, pero ¿cómo haces? ¿Sí? ¿Cómo logras en medio de tantos problemas y dificultades, en medio de tantas angustias, tantas incomodidades de tu vida? Tengo fe en el Señor. Esa persona es constante, porque nunca cede, no se deja perturbar ni desviar. La tristeza quita la paz. La paciencia mantiene el ánimo sereno y confiado. ¿Quién es entonces un creyente? Es un luchador, un combatiente, una persona paciente. ¿Recuerdan por qué San Pablo dice en 1 Corintios 13:7 que el amor todo lo aguanta, todo lo espera, todo lo cree del otro? ¿Sí? La tristeza quita la paz. La paciencia mantiene el ánimo sereno y confiado. Y la explicación es porque hay amor. El creyente que es paciente es un luchador, un combatiente, porque el amor todo lo aguanta, todo lo espera. 1 Corintios 13:7. A mí a veces los chamacos van y me preguntan, ole cura, ¿usted por qué es tan paciente? Y le digo, uy, si supieran la procesión que va por dentro.
Externamente ya llegué a ser paciente en muchas cosas, soy calmado, soy reposado, pero por dentro yo quisiera gritar y quisiera mentar madrazos. Claro, pero entonces, ¿cuánto tiempo? Años de lucha, años de esfuerzo, que no crean que fue fácil. Les voy a dar un detalle en mi experiencia personal. Yo era tartamudo. Y me ven hablando despacito. Yo era tartamudo. Yo no era capaz de presentarme ante un público y hablar con tranquilidad. Yo no podía leer porque me desbocaba. Y entonces luchaba, sufría, hacía ejercicios, pero un cuarto de hora antes de empezar a leer en público, comenzaba este corazón que se salía de miedo y de angustia, me ahogaba. Yo hacía ejercicios de respiración y sin embargo no podía. Hice ejercicios como Demóstenes, con piedritas en la boca y nada me servía. Hasta que un día descubrí cuál era la causa. Yo soy zurdo y me obligaron a escribir con la derecha. Y entonces me reprimieron mi ser zurdo. Y entonces me hicieron hacer fuerza. Yo me comí los dientes de abajo. Todos los tengo en la mitad de cerrarme. Y entonces descubrí que si yo soy zurdo, yo tengo que ser zurdo. Y no necesariamente derecho. Mi fuerza está aquí, no en la derecha. Y si así me hizo mi Dios, entonces, ¿saben cómo solucioné mi problema? Haciendo ejercicio media hora diaria. Cuando acabé mi prepa y comencé mi universidad, y entonces, como un niño pequeñito, volver a aprender a escribir con la zurda. Y palitos, y bolitas, y rueditas, y luego la A, la B, la C, media hora diaria, durante un año. Cuando acabé ese año, yo ya escribía con la zurda otra vez, y se me acabó la tartamudez. ¿Cuánto me costó? Un año entero de ejercicio, haciendo ejercicio. Y es ridículo porque uno dice, estuve en la universidad y haciendo palitos como niño chiquito de kinder, y sin embargo fue la solución. Y ahora le agradezco al Señor que me ayudó a conocer cuál era la causa y la enfrenté. ¿Ven? Ay, ¿cómo habla de despacio? Si supieran lo que me costó. Entonces, distingan entre capacidad y virtud. Virtud es igual a fruto del Espíritu. Capacidad, tú naces con muchas capacidades que Dios te da y no te cuesta nada actuar. La virtud es producto de una lucha, de un esfuerzo. Bien, pero hay un segundo elemento que nos ayuda a entender la macrotimía como fruto del Espíritu de Dios. Es una actitud con el prójimo. San Juan Crisóstomo la describió de esta manera. Es la fuerza del creyente que pudiendo vengarse, si quiere, prefiere no hacer. Y dígame si eso no necesita perrenque y fuerza y valentía. Para un griego, lo normal en un hombre o una persona de valor era hacer hasta lo indecible para vengarse. Para un griego. Por eso ellos no saben lo que es la macrotimía. Pero para un cristiano, ¿quién es valiente? ¿Quién es de valor y de fuerza? Es aquel que pudiendo vengarse, rehúsa hacerlo por amor a Jesús. ¿Hay diferencia o no? Entonces, para un griego,
Una persona de valor es aquella que, pudiendo vengarse, hace hasta lo indecible para lograrlo. ¿Ya? Para un cristiano, para Jesús, un hombre, una persona de valor es aquella que, pudiendo vengarse, no lo hace por amor a Jesús, a quien quiere seguir. Esa persona vale. Esa persona tiene fuerza. ¿Me lo entienden mejor? Bueno, la macrotimía es característica de un servidor cristiano que dirige una comunidad. 2 Corintios 6:6. Lo que nos pide Dios como servidores es macrotimía, es decir, paciencia, valor, capacidad de entrega, constancia. La macrotimía es lo propio del predicador del Evangelio, que no se desespera. Tito 2:2. Es lo propio de todo cristiano que sabe amar sin cansarse. Amar sin cansarse. Y nosotros nos cansamos amando. Ya lo he querido mucho y no da resultado. Que se vaya la porra. Bueno. Y todo esto sencillamente, ¿saben por qué? Porque Dios Padre posee la macrotimía en su totalidad. ¿Sí? Es decir, la paciencia y el aguante con nosotros. ¿Sí o no? ¿Cuánto nos ha aguantado? ¿Cuánto nos ha esperado? ¿Cuánto nos ha tolerado el Señor a nosotros? Él es la macrotimía en su fuente. Es la tolerancia y la capacidad de apertura que tiene para saber esperarnos por amor, para que volvamos a Él en la conversión. Y si yo sé eso, yo aprendo de Dios Padre la capacidad de aguante, la capacidad de paciencia, y me ejercito en ella todos los días. ¿Listo? Tercer fruto que quiero subrayar y termino. La praites. Se escribe praites con Y, que la tradujo San Jerónimo por mansedumbre y por dominio de sí. Sí, mansedumbre, praites. Ahí van aprendiendo griego. Es la mansedumbre, una persona mansa, no mensa, sino mansa. Bueno, así se rían. Hay una cosa muy importante que es bueno aprender. En el griego clásico, la praites era aplicada a las cosas para hablar, por ejemplo, de suavidad. ¿Han visto ustedes un carpintero cuando después de pulir mucho una tabla le pasa la mano y dice, todavía le falta? Y entonces sigue puliendo hasta que pasa y dice, ya, tiene suavidad. Pero ¿cómo estaba antes? Áspera, dura, difícil. Guárdenme el ejemplo con las cosas. Se habla también de una persona cuando es grata, afable, casi tierna. ¿Y saben por qué? Porque en el origen de la palabra en griego se habla de un animal que ha sido domado. Antes era salvaje y ahora es domado, suavecito. ¿Sí? Piensen, por ejemplo, en un caballo salvaje, indomable.
cerrero, de esos que se le monta a alguien encima y brincan y patalean y tumba al suelo. Hay que domarlo, hay que dominarlo. Y cuando se vuelve praitez, es un caballito obediente y sometido a las riendas de su amo. ¿Ya? Praitez en el cristiano, ¿qué es? Es un creyente cargado de fuerzas, de pasiones, pero que ha sabido dominar con lucha y con esfuerzo sus sentimientos, sus pasiones, y ahora es sereno, sencillo, suave. Vuelvo y repito. La praitez, la mansedumbre del cristiano, expresa la fuerza, ¿sí?, interna que tiene un creyente en sus pasiones y en sus sentimientos, pero que las ha sabido dominar, ¿sí?, con esfuerzo, con lucha, y ahora es una persona serena, sencilla, suave. ¿Me lo entienden mejor? Bueno, por lo mismo, si tú apareces como una persona llena de mansedumbre, no es porque hayas botado todas las energías, las tienes por dentro, pero las sabes dominar. Es, si ustedes quieren, una fuerza bajo control. Es la mejor expresión de la mansedumbre. Fuerza bajo control, como la de Moisés, quien a pesar de su empuje y de su furor, pudo llegar a ser manso como ninguno. Lo dice Números 12:3. Moisés era el hombre más manso de todo el mundo. Números 12:3. Por eso, ¿me entienden por qué en Gálatas 5:23 que estamos estudiando, la praitez va unida a un hermanito que es muy importante, el dominio de sí? ¿Se acuerdan que la Selguilla tenía malas compañías? Y les dije 4. Pues bien, la praitez tiene buenas compañías. Y al lado de la paciencia y al lado de la mansedumbre está el dominio de sí mismo. El dominio de sí mismo es algo que caracteriza al cristiano. ¿Por qué? Porque el creyente se ha sometido a su Señor. Y sometidos a Jesús como Señor, hemos llegado a ser, con esfuerzo, dueños de nosotros mismos. ¿Me lo van entendiendo? Un cristiano tiene a Jesús como Señor. Eso es muy lindo, eso es precioso decirlo, ¿sí? Pero cuando tú tienes a Jesús como Señor, tú tienes al mismo tiempo que ir adquiriendo dominio de ti. Y por eso es fruto del Espíritu. Conclusión. De acuerdo con todo esto, la experiencia del Espíritu implica todo un proceso que supone trabajo y acción de parte de Dios y de parte del hombre. Todo un proceso. La experiencia del Espíritu implica todo un proceso que supone trabajo y acción de parte de Dios y de parte del hombre. De parte de Dios, el Espíritu Santo guía y conduce a la persona.
pero de parte del hombre es la docilidad al espíritu, pero es también la lucha por mantenerse firme. Y eso cuesta mucho. Que lo digan, sino las lágrimas que hemos derramado continuamente ante Dios por no haber podido mantenernos fuertes o firmes en un compromiso. ¿Les ha pasado? Nos ha pasado. A ver, dijimos que la experiencia del Espíritu implica todo un proceso que supone trabajo y acción de parte de Dios y de parte del hombre. De parte de Dios, el Espíritu conduce y guía al creyente. Y noten los verbos, conduce y guía. De parte del hombre, se precisa docilidad a la acción del Espíritu, pero también lucha continua contra la carne. La perseverancia se va logrando con ese esfuerzo diario y constante. Bien, un detalle más. Las obras de la carne son acciones concretas, puntuales, que provienen de un dejarse llevar de los bajos instintos. No exigen esfuerzo alguno, les aseguro. Tú quieres irte de rumba y a sinvergüenzar. ¿Qué te cuesta? Te cuesta un poquito de dinero, a no ser que vayas de gorra con tus amigos. Pero realmente, ¿qué esfuerzo te cuesta fuera de montarte en el coche con tu grupo e irte de parranda y bogar, beber y sinvergüenzar? ¿Esfuerzo no te exige? Tú quieres matar a alguien que te cae mal y que te hizo un daño y que tienes un odio profundo contra él. Tomas una pistola, tomas un puñal, vas, lo buscas y páquete, lo quitas de en medio. Por eso es tan fácil la cultura de la muerte hoy. ¿Alguien te molesta? Quítalo. ¿Alguien te impide ser feliz? Túmbalo. Eso no es problema. O paga para que te lo maten. Lógico. Si eso es fácil. Eso es fácil. Yo me acuerdo de un muchacho que llegó al seminario mayor y entonces un día, trabajando estos puntos, me decía, porque hablábamos del perdón y hablábamos de la reconciliación y hablábamos de la capacidad de aguante, y se comenzó a revolver en su puesto y decía, ¡no! Yo le dije, ¿qué te pasa? Me dijo, es que eso es imposible. ¿Por qué imposible? Dijo, porque si alguien se me pone delante y no me deja hacer lo que yo quiero hacer, lo tumbo. Entonces, yo en ese momento le di una respuesta un poquito fuerte, pero luego lo llamé y le dije, siéntate, mijo, a ver, ¿qué pasó? Cuéntame, ¿qué pasa? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Y nos pusimos a analizar, y ¿saben qué encontré? Que él, en su pueblo, había tenido alguien, mala compañía, que había trabajado como sicario y había trabajado en la guerrilla. Y entonces ese muchacho se lo llevaba afuera del pueblo a hacer ejercicios de puntería. Y entonces ponían un tarrito y le enseñaba a tener puntería y a disparar. Y le decía, ¿tú ves ese tarrito? Lo tumbas. Pero algún día es un pajarito, lo tumbas. Y algún día es una persona, te estorba. Apúntale, dispárale y quítalo. Esta fue la clase que había recibido. Entonces por eso al muchacho le costaba tanto perdonar, porque lo que había aprendido era que si tú te interpones en mi camino, te quito de ahí. ¿Cómo? ¿Cómo sea? ¿A puñal, a bala o te mando matar? Fácil, pero perdón, jamás, jamás la violencia.
¿Ven? Las obras de la carne son acciones concretas y puntuales, que basta dejarse llevar de los bajos instintos. No exigen esfuerzo, basta ceder y actuar. El fruto del Espíritu, en cambio, son actitudes que exigen todo un esfuerzo y una lucha para llegar a vivir como el Señor quiere. Un esfuerzo y una lucha para llegar a vivir como el Señor quiere. Para que una planta produzca fruto, se necesita el trabajo de la siembra, el regadío y la cosecha. Para que un cristiano llegue a ser espiritual, como vimos ayer, ¿recuerdan? Necesita lucha, esfuerzo, fidelidad. Eso es el camino de la madurez cristiana. Yo les dije antier cuando comenzamos que yo no era predicador, que mi ministerio no era el de la predicación, sino el de la enseñanza. Y la enseñanza exige dar las cosas moliditas, despacio, pero que penetraran hasta el fondo y que hicieran mucho daño dentro. Y ustedes han tenido la paciencia de estar 2 días aquí sentados escuchándome, porque están abiertos a la acción de Dios. Mi palabra es tonta. Yo soy el primero que jamás me oigo. Yo no me resisto oyéndome. Les digo la verdad. Pero, sin embargo, yo siento que no soy yo. Es el Señor el que va penetrando y el que va llegando y el que va tocando por dentro. Pero, ¿por qué? Porque es todo un trabajo de pulimiento. Un carpintero se demora más en la pulida que en la hechura de la obra. Un arquitecto se demora más en los detalles finales que en la construcción de la misma casa. ¿Sí? Un cristiano, ¿por qué quiere acabar rápido la obra del Espíritu? El cristiano debería aprender y saber que la obra del Espíritu es lenta, procesual, y que exige mucho esfuerzo y días y lágrimas y sudores y sufrimientos, porque es fruto del Espíritu y no obra de la carne. Entonces, todo este trabajo de estos días, mis hermanos, es para que entendamos que un día el Señor nos llamó, sí, y nos gozamos, sí, hicimos fiesta, de acuerdo, y hemos estado felices, pero ese día comenzamos una obra, un camino. Y San Pablo dice que aquel que comenzó en ustedes la obra buena, la lleve a término hasta el día de Cristo Jesús. Eso indica que el trabajo, el proceso de maduración nos va a ocupar toda nuestra vida, pero lo importante es que lo hagamos con amor, con ganas, sin dejarnos arrebatar la alegría interior de ser creyentes en Jesús. Si eso lo hacemos, vamos cada día a ser como atletas del Evangelio. Y el atleta todos los días se entrena, se preocupa, ¿sí? Pero lucha por una corona que se acaba, dice San Pablo. Nosotros, atletas de Jesús, luchamos por una corona inmarcesible que nadie nos puede quitar y que nos da el Señor con gusto y con amor, pero que al mismo tiempo conquistamos nosotros con esfuerzo y con sudor. ¿De acuerdo? Que el Señor los bendiga y los ayude para que podamos conquistar.
Acabamos de escuchar hoy en la palabra al Padre Carlos Guillermo Álvarez. Nos compartió el tema El fruto del Espíritu, expresión de madurez.